Muchas gracias, Ernesto. Buenas noches. Antes de empezar, quiero hacer una precisión respecto a este tipo de actos. Es decir, lo de la lectura es por sí, lo de leer los cuadros es un uso impropio, pero naturalmente muy literario, del lenguaje respecto al tema de la pintura. Pero además hay una segunda cuestión que deberíamos tener en cuenta, y es que leer un cuadro es estar en presencia del cuadro. Aquí nos encontramos con la dificultad de que no tenemos bastante dinero para traer millares, que valen mucho dinero, ¿verdad? Y en ese caso, lo que vamos a hacerlo es un acercamiento a esa lectura. Lo digo porque, según mi experiencia con el tema de la pintura, que ya es una experiencia, sobre todo, basada en la cantidad de años que yo estoy viendo pintura, no ninguna otra habilidad, lo que podríamos llamar el valor auténtico, el valor primigenio de un cuadro, desde mi punto de vista, está estrechamente relacionado con su dificultad para ser reproducido. Es decir, cuando una pintura no puede ser reproducida fotográficamente, cuando esa reproducción se aleja o no se acerca lo suficiente a lo que es el cuadro, significa que ese cuadro realmente es valioso. Esta es mi experiencia. Eso pone un poco en entredicho de Walter Benjamin, la reproductibilidad, aunque solo en el sentido de la pintura, que es cierto que la pintura, una vez que es reproducida, se transforma en un icono, igual que la fotografía de la persona o la fotografía de un paisaje, da igual. Es decir, es una realidad que es pasada a otro medio, y ese medio pues, da de sí lo que dé. Bien, respecto a lo que empezaba a decir el tema de la lectura, yo creo que soy una persona muy respetuosa con las palabras, porque es una de mis pocas compañeras habituales. No soy una persona que se relacione mucho con las personas, con las palabras, y especialmente con los libros. Entonces, en ese sentido, quiero decir, yo realmente cuando Tini me habló de la lectura de cuadros, que naturalmente conocía los precedentes que hay, especialmente en España lo que ha hecho el Thyssen, me planteé que realmente había que respetar lo que se dice. Es decir, cuando uno dice, suelta una palabra, debía ser responsable de ella. Y en ese sentido, yo sí que estoy convencido que se pueden leer los cuadros. Es decir, yo, las pocas, 2 veces en el Thyssen que he asistido a este tipo de conferencias, me he llevado una desilusión. En ese sentido, soy una persona muy inocente, que creí que realmente iban a leer los cuadros. Y lo que han hecho es hablar de los cuadros. Lo mismo leer el Quijote que hablar del Quijote. No es eso. Entonces, por eso insisto, que yo creo, estoy convencido que los cuadros se pueden leer. De hecho, yo he llegado a extremos más radicales. Yo, que una de mis producciones más constantes desde los años 60 es tachar libros y textos, no sé, libros, periódicos, de este tipo. Luego los leo una vez tachados. Y están grabados, las grabaciones están ahí, están reproducidas de distintas formas, y a radio y tal. En fin, que sí que se puede. Ahora bien, es decir, tenemos que expandir, ampliar o ver con otros ojos el concepto lectura. Porque en su sentido más básico, más primigenio, lectura viene a significar algo así como traducción. Es lo que en la teoría de la información y la comunicación se llama comunicación. La lectura es una comunicación. ¿Qué es comunicación para esta teoría? Pues es el envío de un mensaje a través de un canal que es decodificado, o sea, traducido a partir de su código por quien lo recibe. El ejemplo más clásico es el de la radio. La radio emite un mensaje, una señal, llaman ellos, mediante un canal, que es las ondas radioeléctricas, que es recibido mediante un receptor y una persona u otra que lo lee. El ejemplo más claro es el de los idiomas. No hay comunicación cuando las 2 primeras partes se producen, pero no la tercera. Es decir, cuando una persona está escuchando la radio en alemán, pero no sabe alemán, pues, lógicamente no se produce la comunicación, porque no tiene el código del alemán para leer. Ahora bien, este concepto de comunicación y de lectura en el siglo XX ha sido puesto en entredicho en la práctica desde diversas posiciones, porque
parte de los músicos, por parte de los poetas, por parte de los escritores, por parte de los pintores, mediante la ampliación de ese concepto a, digamos, interpretación, expresión, una serie de términos que significan que sí se perciben cosas, que sí se percibe un cierto grado de comunicación o de información incluso, aunque no sea la totalidad, o incluso que sea muy difícil de entender. Hay ejemplos históricos muy conocidos. Por ejemplo, recordemos todos el caso de la escritura hierática y las distintas formas, incluso la demótica de las escrituras egipcias, que hasta el siglo XIX, que Champollion tradujo la piedra roseta, no se sabía leer. Pero, punto uno, se sabía que era escritura, se sabía que tenía un mensaje. Y además, su propia existencia, su propia forma, comunicaba otra serie de cosas. Entonces, ese ejemplo histórico en el siglo XX ha sido muy tenido en cuenta, porque en el caso de la pintura, porque empezó la pintura del siglo XX, tomó en cuenta los precedentes de la música, que puede ser percibida pero no traducida. Cuando se habla de leer música, se habla fundamentalmente de leer la partitura, no la propia producción musical. Nadie lee la quinta sinfonía de Beethoven, la siente, la recibe, la disfruta, en fin, una serie de términos que son relativamente sinónimos con la lectura. Eso en el siglo XX se empezó a utilizar a partir de las ideas de la gente que pensaba que se podía aplicar a la pintura, y entonces aparecen los Fauve, aparecen la propia pintura abstracta como tal, que dice que bueno, las formas en sí mismas son significantes. A lo largo de todo el siglo, además, se desarrolla primero la lingüística, en el mundo de lo que llamaríamos las letras. En el mundo del arte aparece la iconología como una forma de estudiar la pintura a través de sus significados históricos, conceptuales, etcétera, etcétera. Y después aparece la gran desaportación del siglo XX, que son los estudios semióticos, los estudios de la ciencia de los signos. Y entonces, claro, nos dicen que sí, que tenemos razón, esta gente cuando decía que había muchas más lecturas posibles que la lectura que todos conocemos, porque nosotros, efectivamente, cuando salimos a la calle, leemos los edificios, leemos a las personas con las que nos cruzamos, leemos a los automóviles, leemos el cielo. Insisto, es una forma impropia de la significación de lectura, pero que se da. Este es un hecho. En ese sentido es en el que es posible leer la obra de Villares. Más aún, porque Villares es un ejemplo muy destacado de la aparición en el siglo XX de un tipo de pintura que es el informalismo, que fue reconocido como la no pintura o la antipintura, y que está estrechamente relacionado con la literatura, que es una de las grandes acontecimientos del siglo XX. El siglo XX es el siglo de la poesía. Es el siglo en el cual los poetas han sido más importantes que nunca, porque además de seguir haciendo el papel que habían hecho en toda la historia de la humanidad, y es acompañar a los demás artistas, o sea, a los músicos, a los pintores, a los arquitectos, a los escultores, a los miniaturistas, etcétera, etcétera, y darles la ficción, darles las historias a partir de las cuales ellos podían trabajar, y no solo las historias, los propios conceptos culturales, es decir, la cultura. Los poetas son los que han inventado la cultura, son, por decir así, el suelo primigenio sobre el cual todo lo demás se levanta, o la materia de los años con la cual los demás edifican edificios, hacen sinfonías, etcétera, etcétera, pero que son ellos lo que hacen. Ese es históricamente el papel de los poetas. En el siglo XX ese papel ha sido aumentado por la decisión de los poetas de hacer ellos mismos las obras que antes pedían que hicieran los demás, es decir, hacer música, hacer naturalmente teatro, hacer pintura, hacer imágenes, etc. Pero al mismo tiempo es cierto que naturalmente los que antes solo seguían guiados por los poetas también han entrado, digamos, en el tema de la poesía. Villares es un caso
es un caso bastante notable de esto. Millares pertenece a, digamos, las familias que sobrevivieron al holocausto de la guerra civil con un nivel cultural de la República. Eso se nota por un lado en su propia familia, que su padre era catedrático de instituto, pero que además que era una gente, digamos, de izquierdas, izquierda moderada, no era socialista, desde luego, pero gente sobre todo muy ligada a la cultura. Ya su abuelo había escrito una historia de las Islas Canarias en el siglo XIX, todo un precedente. Pero es que además, efectivamente, las Islas Canarias, una serie de circunstancias peculiares, mantuvieron un nivel de contacto con determinadas formas de vanguardia, especialmente el surrealismo, bastante potente. Y hay que recordar que es que el surrealismo, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, era la única vanguardia que pervivió, la única a la cual un joven interesado en lo que había pasado en el siglo XX podía acercarse. Y eso no solo pasó en España, pasó en Estados Unidos, pasó en la propia Francia, pasó en Italia, etc. De tal forma que desde la pintura de acción al informalismo, pasando por muchas otras fórmulas planteadas a partir de los años 50 y 60, están más o menos inspiradas en el surrealismo o, en el caso de lo que tenían por información, en el dadaísmo, que es el verdadero padre de la criatura. El surrealismo, en realidad, históricamente también se desarrolló, es la versión, digamos, amable o la versión astuta, o como queramos llamarlo, la versión francesa, seguramente sería la palabra más adecuada, de Dada, que es un movimiento radical, es un movimiento destructivo, que dicen nihilista, anarquista, etcétera, etcétera, que, debido a eso, es el único movimiento de las primeras vanguardias que aún no ha sido asimilado y reproductivo. Ahora que en el año 16, cuando se hagan los primeros 100 años del dadaísmo, tenemos intentos que se hacen, pero yo confío, estoy convencido de que no va a ser fácil asimilarlo, porque asimilar el dadaísmo es asimilar conceptos como que todo el mundo es artista, como que todos los poderes son contrarios a la cultura, en fin, conceptos como estos que son fáciles de expresar, de vivir o de aceptar son más complicados. De todas formas, claro, los aspectos van a existir. Tenemos a Reina Sofía una posición seguro sobre Dada, etc. Pero insisto, en los años 50, cuando Millares empieza a contactar, había nacido en el año 26, empieza a vivir, empieza a interesarse por la cultura, eso está ahí. Y entonces él, igual que lo que luego van a ser sus compañeros del grupo El Paso, cuando venga a Madrid y los Marchand les convenzan a unos cuantos de ellos para que hagan un grupo, no es una cosa que hacen los propios artistas, el grupo El Paso, me refiero a gente como Manolo Viola, como Saura, etc. Todos ellos son en realidad poetas y empiezan como poetas surrealistas. En algunos casos como el de Viola, que llega a un cierto nivel de reconocimiento en Francia, donde él se forma firmando como Manolo, no como Manolo Viola. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué sucede? Igual que sucede con la pintura de acción o con tantas otras fórmulas, en el caso del letrismo, el nouveau realisme de Francia, etcétera, etcétera. Todas estas fórmulas que tienen un origen en ideas surrealistas o directamente en ideas dadaístas, llevan esas ideas a otro nivel. Porque el surrealismo, debido a ese adocenamiento que os decía, se había quedado en la pintura de la imagen. Breton llega un momento que dice que lo que no sean imágenes no son pintura. Y acaba. Y da lugar a un grupo de poetas, de pintores de los años 50 y 60, surrealistas rarísimos. Que imitan a Dalí, pero más rosas aún, o que imitan a otros pintores que están a ese mismo nivel. Esta gente de pronto rompe con eso. Y lo que se llama el nuevo Dada, el Dada de después de la guerra. ¿Cómo lo hacen? Se hacen de distintas formas. Es decir, en el caso español, ya te digo, Viola, Saura y naturalmente los catalanes, o sea, sobre todo Tapies, que tienen el mismo inicio, Tapies empieza haciendo una pintura claramente surrealista.
lo hacen dando un salto que estaba ya incluso, que su precedente estaba ya en el cubismo. Es el pasar de la idea de la pintura como representación, presentación de algo, a directamente la presentación. Es el principio collage, el principio por el cual las cosas se representan a sí mismas. No tienen que ser dibujadas, ni pintadas, ni fotografiadas. Ese es el gran salto. Ese salto, que es el salto más fructífero del siglo XX en términos estéticos, es el que ha dado, por ejemplo, a una cosa hoy también muy popular, como es el arte de la acción, que la llaman la performance, nosotros llamamos el happening o el evento. Es lo mismo. Es decir, en la performance, una persona delante de otras personas, o sea, en una cuestión de tiempo y lugar, se representa a sí misma, que es decir, no hace teatro. El teatro es que una persona imite a un dios, a otra persona, etc. Pero en el arte de acción, todo el mundo es él mismo. Haga lo que haga. Este principio es fundamental porque es el principio que marca el paso en la historia de la humanidad desde la sociedad tradicional basada en una cultura psicóloga, en la interpretación de todo lo existente, tanto lo material como lo espiritual, como algo que lleva en sí una segunda lectura o una tercera lectura, una interpretación secreta, hermética, etcétera, etcétera, a una cultura que está basada en lo semántico, es decir, en lo que significa una silla es una silla, una rosa es una rosa y una casa es una casa. Una silla no es el lugar del pensador, o puede serlo, pero llegará a ser, no lo es, por sí. Es decir, no tiene adquirido, como pasa con los símbolos, el símbolo de la cruz, el símbolo de la bandera, cualquier otro símbolo cultural establecido, que es arbitrario y que tiene un significado sobrevenido que se le ha dado, y en función de eso se interpreta. De ahí que naturalmente los cultos en las sociedades tradicionales son los que tienen la llave de lo simbólico, son los que dicen, no, es que una mujer joven vestida de azul es la Virgen María, necesariamente. Para el pueblo, en fin, para el que no tiene esa llave, lo que ve es una señora muy guapa y joven. Punto. La apuesta en el siglo XX, esa transformación del paso de la sociedad oral, que es como hay que definir las sociedades tradicionales, que están basadas en el diálogo, en el intercambio personal de una persona a otra, que es lo que establece la comunidad y lo que la mantiene unida, que las personas se encuentran todos los días y hablan, y ahí esa queja muy típica de los 70, que a veces que las mujeres se quejaban de que los hombres no hablaban con ellas, que las mujeres seguían siendo orales y los hombres estaban ya por modernos, iban camino de la abstracción y ya no hablaban. Era una situación muy dura, pero es así. Curiosamente, como digo, es un acontecimiento del siglo XX y tiene distintos niveles. Es decir, cada país ha llegado en un momento a esa frontera. En el caso español, justo llega a los años 50. Porque España, el nivel de analfabetismo y de la falta de escolarización fue tan grande que hasta el año 58 el gobierno no afirmó en un comunicado de que ya todos los niños españoles estaban escolarizados. Eso se había producido en Alemania, en Francia y en Inglaterra a finales del siglo XIX. O sea, la diferencia cultural que hay entre los países católicos, fundamentalmente España, Italia, Grecia, bueno, países mediterráneos, también puede ser la forma de denominarlos, no digamos ya los otros países, es aproximadamente de 50 o 60 años, porque es la diferencia de escolarización que se ha producido entre esos países. Y eso, a pesar de la entrada de España en Europa, por ejemplo, en los años 80, se ha mantenido. Seguimos teniendo una diferencia de desarrollo económico, político, cultural, etcétera, etcétera, de aproximadamente 50 años. Por eso ahora, naturalmente, los alemanes son los que lo dicen que tenemos que hacer, ayudados por los franceses, que bueno, que los alemanes perdieron la guerra, no se atreven a mandar todo lo que podrían, porque piensa que otra vez la gente se va a acabar con ellos y va a haber una tercera guerra mundial. Es decir, los alemanes hicieron las dos guerras mundiales porque era el país más avanzado de Europa, el más culto y el más abstracto. Y desde el punto de vista abstracto, organizar la guerra mundial es muy simple. Igual que organizar la muerte de 50 millones de personas. Porque esa gente era capaz de organizar y de hacerlo. En un país tradicional, en un país oral, no. Organizar esas cosas es complicadísimo.
no se puede. Entonces, insisto, un hombre como Millares está ahí en ese momento, gracias a esa conjugación de cosas. Por un lado, el tema del surrealismo, el tema de la idea de la cultura como algo primigenio, como algo básico, o sea, la idea de la poesía, como algo que conforma. De hecho, sabemos, eso también se puede demostrar, incluso con datos, que una sociedad que no tiene su propia poesía es una sociedad colonizada. Ahora ya lo podemos adaptar a una sociedad que no tiene su propia estética y que no tiene una estética productiva, es decir, que está viva, que está continuamente transformándose en función de las necesidades, de los inputs que recibe, etcétera, etcétera. Naturalmente es una sociedad colonizada. En fin, hay que mirar a nuestro alrededor y ver como España o Portugal, o digamos ya los países sudamericanos, etcétera, son países estrictamente colonizados desde el punto de vista cultural, económico, político, etcétera, etcétera. Esta gente toma conciencia de eso. Sí, en ese sentido, realmente cuesta trabajo imaginarse en una España como la de los años 50, que aún estaba en estado de excepción, una España que hasta justo ese momento no empieza a transformarse. España en el año 55 aún no había alcanzado la renta per cápita del año 36. Alemania, que fue realmente arrasada mediante el sistema que inventaron antes de la bomba atómica del bombardeo compresivo, y como hicieron en Hamburgo, cuando destruyeron toda la ciudad mediante un bombardeo sistemático de bombas que iban cayendo sistemáticamente hasta que hacían que el oxígeno que estaba en la atmósfera ardiera y se produjera una temperatura ambiente de más de 250 grados. Eso antes de inventar la bomba atómica. Es decir, ya hacía los mismos efectos con una bomba atómica, tuvieron que emplear a lo mejor 2.000 aviones. Los mismos bombarderos, lo hicieron. Es decir, bueno, pues Alemania en el año 45 está arrasada, sus ciudades han sido destruidas, su fábrica, lo digamos, y tal. En el año 55 su renta per cápita ya es superior que la de Inglaterra, el Reino Unido. España en el año 36 tiene una renta per cápita, en el año 55 aún no ha llegado a ella. ¿Qué diferencia nos hay? Pues eso que os hablaba antes, es decir, el nivel de alfabetización, el nivel de escolarización y, en definitiva, el nivel de lectoescritura. Bien, pues, como digo, en este momento esta gente, cuando se plantea esto, lo hacen también porque, no nos engañemos, en las Islas Canarias las posibilidades de contacto con el exterior eran mucho más fáciles que, por ejemplo, en Madrid. Es decir, se recibían más fácilmente los libros, no había las aduanas, eran muy penetrables, etcétera, y tal. Los puertos es muy difícil controlarlo todo. Normalmente la gente sube y baja los barcos y tal. Realmente es así. Pero entonces, claro, este hombre forma parte de un grupo que se hace al mismo tiempo, son gente de su edad, entre las cuales hay poetas como Padorno, obviamente conocido, pero ninguno de ellos que tiene el planteamiento radical de él. Él empieza en esa situación, y este cuadro que tenemos aquí es de su primera época. Como veis, aquí hay dos cosas. Por un lado, el planteamiento de vuelta a lo primigenio, que lo están haciendo los letristas en Francia, el nuevo realismo, están haciendo pintores más o menos aislados en otros países y tal. Todos ellos están queriendo volver a los orígenes, están queriendo ir a lo básico. Y él lo hace yendo a su origen aborigen, es decir, a los primeros pobladores de las Islas Canarias, que como sabemos fueron una de las primeras destrucciones sistemáticas de la población original de las islas. Entonces, bueno, realmente sí que hay descendientes suyos mediante la mezcla con los castellanos que llegaron allí, pero es decir, el origen no hay. Como esta gente tampoco tenía una escritura claramente reconocible y tal, pues lo que queda es algunas cuevas con signos más o menos de piedra, etc. Y entonces él entra ahí a plantearse eso. Hay un segundo nivel que tenemos que tener en cuenta en este cuadro y en lo que más tenemos ahora. Es decir, Picasso, o incluso la mayor parte de los pintores de la primera vanguardia, salvo quizás Sweeters, aunque en algunos casos, en la mayor parte de los casos, no tenían una formación pictórica, o sea, no habían ido a una escuela de bellas artes
formarse. Sí que aceptaban, digamos, los principios de ese tipo de pintura, que es decir, por ejemplo, el uso de qué materiales y de qué pigmentos, de qué colores se consideraban pintura y qué colores no se consideraban pintura. El caso de Suiter es distinto, pero que Suiter tuvo tan poca influencia hasta los años 60, que realmente no es significativo. Suiter no pesó en eso, porque era un hombre que vivía en Hamburgo, que después en el año 36 se fue a Inglaterra, allí murió, sus cuadros quedaron por ahí, hasta que algunos astutos como Juan Marx compraron gran parte de su obra y ahora está aquí en Madrid, precisamente en la Fundación Marx. Hay un gran número de sus obras. Era un hombre que era muy dadaísta, los dadaístas más dadaísta, por decir así, que desde el primer momento decidió hacer sus obras solo con materiales de desecho. Entonces iba a los basureros, a buscar cosas, todo lo que la gente tiraba, lo reutilizaba. Y hacía los collages con monedas, con cartones, etc. Pero insisto, los demás sí que están en el pictórico. La paleta, por decirlo así, aún es pictórica. Esta gente, como no tiene formación pictórica ahora, tiene muy superficial y tal, se hace un planteamiento del color como algo literario. En el siglo XX hay dos grandes líneas del arte, sobre todo en pintura. La línea que empieza con el cubismo y que termina, por decir así, con el arte conceptual, que pasa por el minimalismo y pasa por el arte geométrico, etcétera, etcétera, o sea, todo lo que es un cierto grado de racionalismo, que está basado en la idea de huir de la significación, huir de lo semántico, negarse a ser interpretado, negarse a ser, en cierto modo, leído, no se ha servido de nada. Obras de los minimalistas norteamericanos hechas en acero cromado, que ellos solo han dibujado y que los técnicos han hecho, etcétera, de varios metros cuadrados, y viene naturalmente un señor que hace una tesis doctoral de 500 páginas. Porque afortunadamente los poetas viven de la ficción, y como la ficción no está limitada, nadie no la puede limitar. Está limitado los materiales, está limitado los espacios, está limitado el dinero, pero no la ficción. La ficción es así. Y claro, resulta que esa es la gran historia. Todas las sociedades modernas, todo el siglo XX, lo que ha hecho es justo lo contrario de esa línea del arte contemporáneo de huir de la significación. Lo que ha hecho las sociedades del siglo XX, todas ellas en un momento o en otro han empezado, pero todas han continuado por ese mismo camino, es ese momento, esa idea de la ficción. Son sociedades de ficción. Fijaos la historia de la crisis, es el ejemplo más sobresaliente. Si ya el dinero es la gran ficción inventada, hay que reconocer que el que inventó el dinero era más que un poeta, era la leche. Un señor que convirtió en algo material una metáfora. Es decir, la metáfora se basa en que una palabra ocupa el lugar de otra. Y eso es lo que hace el dinero. El dinero ocupa el lugar de la silla, el lugar del tal, o el lugar del conferenciante. Es decir, si a un conferenciante le pagan, pues está claro que el dinero es la metáfora de esa conferencia. Eso es una de las grandes transformaciones. Es decir, no ha habido en la historia de la humanidad ningún momento en que lo estético esté más presente a todos los niveles. En la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de relacionarnos, en el consumo que hacemos de productos estéticos, sedicentemente estéticos, podemos decir, pero yo creo que no. Es decir, tan estético es un programa de televisión, el más infame, como es cierto que hay utilizaciones impropias de lo estético, como hay utilizaciones impropias de la televisión. La televisión pues, la utilizan lo que llamaríamos el público postmoderno de una forma impropia. Claro, ya, pues, eso se puede pedir. Yo antes comentando con Botini estas cosas, yo le decía que, bueno, el caso español, en este momento la población se puede dividir en tres segmentos. La población más tradicional, que se basa en esa fórmula de relación que os decía, la fórmula oral, que se les nota mucho, se descubre cuando se les ve hablando unos con otros, que están hablando todos a la vez y ninguno escucha. Porque lo importante de la sociedad oral es hablar, no escuchar. ¿A quién le interesa escuchar? ¿A quién le importa escuchar? Al hablar uno se reafirma, se presenta frente a los demás y se posiciona en su lugar en el grupo, y los demás igual. Por lo tanto podemos hablar todos a la vez, no hay ningún problema. Esa cosa que nos critican mucho a los españoles. Claro, somos uno de los países más orales de Europa. Claro, somos más avanzados. Naturalmente.
Un segundo grupo es lo que podemos llamarlo el grupo posmoderno. Son gente que afecta a la sociedad tradicional en todas sus formas, por ejemplo, el matrimonio coercitivo, las relaciones entre sexos, la violencia como una forma de relación, la incultura como algo natural, en fin, lo que es la sociedad tradicional. Esa gente, sin embargo, tiene ya un suficiente nivel de contacto con la modernidad, es decir, sobre todo con la tecnología, con la forma producida de la tecnología, pero claro, hacen un uso impropio. Son esos señores que cogen su coche pues, para ir de aquí a la esquina. No conciben que el coche, desde el punto de vista de la modernidad, es un vehículo para transportar según a qué distancia. No merece la pena moverlo, ¿no? Y entonces, claro, la reacción colectiva, política, social y tal, que les multan, les impiden aparcar los coches, les persiguen, etcétera, etcétera. Produce unas grandes dificultades ese tipo de comportamiento. En el caso de los orales, no. Los orales no tienen coche, solo ven programas basuras en la televisión, no leen, se conforman a hablar entre ellos, etcétera, etcétera. Pero los modernos, que son aproximadamente, si los modernos, los orales, según un cálculo que es muy discutible, pero que se puede hacer, es basado en las encuestas que hay sobre lectura. En las encuestas que hace el Instituto Nacional del Libro, todos los años, se mantiene constante desde hace mucho tiempo un grupo de aproximadamente el 40% de la población que dice que nunca ha leído un libro ni nunca lo va a leer. Eso es el 40% de la población, o sea que somos 46 millones, aproximadamente 20 millones. Bien, los posmodernos, no nos engañemos, son los burócratas, los guardias, los lecheros, los de los bares, etcétera, etcétera. O sea, digamos, lo que se llama el común. Tiene que ser, por lo tanto, pues, 20 y tantos millones. Queda la pequeña cantidad, que pueden ser 4, 5, 3, depende de millones de personas, que o bien por su actividad, por ejemplo, son profesores universitarios, son burócratas de alto nivel, etcétera, etcétera, pues que pueden ser considerados los modernos, que en realidad habría que llamar abstractos. Es decir, personas que solo se mueven dentro del mundo de la lectoescritura. Todo se lee, todo se escribe. Ya las relaciones personales, como tales, pues son sustituidas por Facebook, por Twitter, etcétera y tal. Estoy exagerando, naturalmente, porque en realidad habría que hacer graduaciones. Quiero decir, hay un tipo de oral absolutamente analfabeto que nunca ha salido de su pueblo, el segundo nivel ya salió de su pueblo, sabe leer y escribir, etcétera, etcétera. ¿No? Digamos, una gracia, en fin, que es muy pesado, por el tiempo, nos engañemos. Pero insisto, esa gente posmoderna y esa gente abstracta están consumiendo esa otra sociedad, la llamada sociedad mediática. Fijaos qué nombre, un nombre realmente curioso, yo agradezco mucho al que se lo inventó. Sociedad mediática no significa la sociedad de los medios de comunicación, sino la sociedad mediada, la sociedad en la cual todo está mediado. Quiero decir, yo no he hecho esta ropa, no he tenido nada que ver con estos zapatos, no hay que comprarlos, las lentillas que llevo me las han producido, el corte de pelo me lo ha hecho un peluquero, la comida que como la produce alguien, la transporta otro y la vende otro, lo que leo lo ha escrito alguien. El 80-90% de las cosas que hacían nuestros padres y nuestros abuelos, bien, por lo menos, está ya mediado, ya no lo hacemos. Mis padres, mis abuelos, producían su comida, hacían sus vestidos, etc. Esta es la sociedad mediana. Y esa sociedad, insisto, es la sociedad de los significantes, la sociedad de lo semántico, que es la sociedad que es lo semántico es la otra gran línea del siglo XX en todo este. Esa línea, lo que pasa, insisto, es la línea de la comunicación de masas, es la línea de la fotonovela, en el momento, y ahora de las series, y es también la línea de determinadas manifestaciones muy radicales como el arte de acción, como decía, la poesía experimental, el arte sonoro, etc. Todas las fórmulas radicales, que es la forma que ahora podemos llamarlas, que no tienden a la abstracción pura. ¿Qué sucede? Que por una cosa muy justificada, los abstractos que están en el poder, es decir, Manolo Javillero, que manda aquí en Sofía, y sus amigos,
solo consideran arte del siglo XX a la línea abstracta. Ya lo demás lo consideran como, digamos, una nota fallida, un intento insensato, un callejón sin salida, etc. Por lo tanto, no le dan ningún. Eso se debe naturalmente a que este planteamiento que yo lo estoy haciendo aquí, perdonadme que sea un poco excesivo, pero ¿cuántas veces lo habéis escuchado antes de que yo lo hiciera? Lo habéis escuchado una vez. Es decir, esa historia de la sociedad como un proceso de transformación de lo oral a lo abstracto, que transforma no solo a las personas, es decir, la forma de vida de las personas, sino el propio cerebro de las personas, porque ha sido demostrado biológicamente que el cerebro de una persona abstracta es distinto de una persona oral. Eso es un experimento que se hizo hace unos 10 años en Londres con los taxistas emigrantes, especialmente de Asia, que eran analfabetos. Y se les monitorizó el aprendizaje del inglés al mismo tiempo que aprendían a leer y a escribir. Se descubrió que sus meninges y determinadas zonas del bulbo, del cerebral, se transformaban. Aparecían cosas que antes no estaban. Claro, ¿por qué se entiende que entonces sea muy difícil entender la teoría de la relatividad, etcétera y tal? Porque tiene un alto grado de abstracción. Ahora, aún hay toda una corriente del siglo XX, especialmente la corriente que viene de la derecha y del centro derecha, a decir que esa abstracción es el origen de todos los males del siglo XX, que es el origen de la guerra, el origen de la destrucción de las familias, etcétera, etcétera. Cuando justo es al revés. Es la pervivencia del sistema tradicional que se niega a morir y que es apoyado desde todos los sistemas de poder, desde en la educación, en la cultura, por las religiones, etcétera, etcétera, que naturalmente reacciona violentamente, porque lo oral es irracional, es violento. Ahí tenemos nuestro glorioso ejemplo de don José Ortega y Gasset, el periodista filósofo más famoso. Aquí, sinceramente, nunca hemos tenido filósofo, pero hemos tenido un buen periodista filósofo. Ya sabéis su tesis sobre la deshumanización del arte producido fundamentalmente por el cubismo. Él no llegó a estudiar cosas más allá del cubismo. Es muy llamativo que un filósofo, que se supone que es el profesional que se dedica a lo abstracto, esta Hegel es la cumbre de la abstracción, de pronto que considere que lo abstracto es malo, que lo abstracto es lo contrario de lo humano. Claro, dice, bueno, espera un momento, vayamos al origen, vayamos a la biología. A ver, el cerebro humano se diferencia del cerebro de los demás primates y de los demás animales en general, en que tiene un nivel superior que se llama el cerebro abstracto, que es el capaz de imaginar el espacio, el tiempo, los conceptos en definitiva, la existencia de Dios, cosa que no es capaz de imaginar un perro. Yo tengo ahora varios perrillos y tal, y te aseguro que son de los más, te aseguro que son muy cariñosos, tengo una buena relación sentimental con ellos, nos llevamos muy bien, etcétera, pero no consigo que aprendan a sumar. ¿Por qué Ortega dice que la deshumanización es la abstracción? Porque Ortega es un filósofo oral, es un filósofo que mantiene en el discurso oral, en la monología, o sea, en la organización lógica del discurso, toda su historia. En sus mismos años hay otros filósofos, especialmente en Alemania, que ya están en otro nivel, y él no lo entiende. Porque esto les hace mucho caso de Pinot y tal. Esta es la cuestión. Entonces, esta gente como Millares, son los primeros que toman conciencia de esto. Pasa al siguiente. Vamos a mostrar varios, antes de llegar a otro, ejemplos. Este es un ejemplo muy peculiar, porque aquí, por primera vez, esa presencia de la presentación frente a la representación es algo que se le ve que el pintor ha tomado mucha conciencia. Ha cogido la propia arpillera y ha trabajado sobre ella. Pero como veis, naturalmente, llamarle pintura, esto en esos años, incluso ahora, mucha gente no lo admitiría. ¿Por qué? Porque él lo que está es trabajando con un material, aceptando un material tal como es, y relacionándose con él. Eso conlleva muchas cosas, por ejemplo. Llega naturalmente desde el punto de vista Dada o el punto de vista de esta gente,
de que la presunta trascendencia de los sistemas simbólicos, sea de la pintura, de la música, de la poesía, etcétera, y tal, solo es presunta, pero nunca ha sido demostrada. Está basada en lo que se llama la falacia referencial. La falacia referencial es el origen de las civilizaciones humanas. Y es que, en un principio, los humanos, cuando empezaron a hablar, se da muy bien, dice Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, en su discurso sobre el origen del lenguaje, dice que no hay ninguna razón para pensar que eso que se dice, que los hombres empezaron a hablar para entenderse, porque se ve que no se entienden, no sirve. A ver, cada uno quiere entenderse con alguien, se entiende si el otro está dispuesto a entenderse, pero si no, pues no se entiende. O sea, mucho que quiera, muchas explicaciones que le dé, si tú le has puesto los cuernos a tu mujer y le explicas que en realidad pues, tienes un cabrón y tal, pero por otro lado, tampoco hay que tomar cosas, no tú eres un cabrón, eres un que a tomar por saco, no se entiende. O sea, no. Pero, pasando de eso, él, resumiendo, dice: ¿qué es lo que realmente podía obligar a los seres humanos primitivos que vivían en pequeños grupos de machos y hembras y crías, y iban por ahí por las selvas y tal, a inventarse una cosa como el lenguaje? Signos y tal estaría bien, pero gestos que podían significar silencio, porque sabes, por ejemplo, que los gorilas de montaña que hay en el centro de África, cuando todo el grupo se traslada de un sitio a otro, van en absoluto silencio. Los niños no lloran, las mujeres no chillan, los hombres no hacen ruido. O sea, que ellos ya tienen una organización. Para pasar al siguiente grado, que es a individualizar las cosas, no solo decir, estamos en peligro, ¿no? Para llamarle a la piedra, se necesita. Rousseau llega a la conclusión que dice que fue la necesidad de mentir para conseguir algo acá. Fundamentalmente dice posiblemente conseguir favores sexuales. Imaginemos al macho más virtuoso del grupo, posiblemente cojo, enclenque, etcétera y tal, que ve que no tiene una posibilidad de acercarse con una de las hembras, que están controladas por el gran macho y por los otros machos más jóvenes y tal, que cada uno va allí como aprovecha la ocasión, pero no tiene una posibilidad de acercarse a ninguna de ellas, ni sobre todo que ellas le hagan caso. Entonces dice, uno, ese, que no tenía otra posibilidad, se le ocurrió mentir. Se acercó a una de las hembras y le dijo: tú eres la más guapa, tú eres la mejor, te querré siempre, no puedo vivir sin ti. Cuando le dijo eso, al otro hizo eso. Este es el origen. Y ese origen permanece. Es decir, hablar es mentir. Ahora bien, en un principio, cuando empezaron a decir, ¿qué hay a nuestra alrededor? ¿Qué hay? Sillas, sofás, personas. Ah, muy bien, vale. Tiene un científico que me dice, ese es un sistema muy inteligente. Consta de 3 partes, se llama la tríada significante. Un objeto que es traducido a través de una denominación, de un nombre que es pronunciado y que tiene un significado, que es el significado silla, la voz silla y la propia silla. Esos 3 forman un todo. Y esa es la forma de producción de signos. Pero, como digo, estaba con la historia de la mentira y tal, ya no se pudieron parar. Y entonces empezaron a inventarse cosas. Se inventaron la belleza, se inventaron la alegría, se inventaron el placer. Palabras que se relacionaban con experiencias más o menos difusas o confusas y tal, pero que una vez que se le ponía una palabra parecía que ya existía. Y naturalmente, bueno, vino todo lo demás. Dios, la patria, el rey, etc. Pero ¿qué sucede con esas invenciones? No tienen referente. Igual que el signo silla, tenemos la silla para comprobar que se llama silla y que tiene 4 patas y que sirve para sentarse. Decidme dónde está el referente belleza. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo, por ejemplo, en fidelidad? O amor. ¿Qué es amor? ¿Quién está dispuesto a aceptar la versión que da de la palabra amor el otro? Normalmente no, dice, no, tú eres un golfo, tú lo que querías era mi cuerpo, tú no me quieres. No, claro, el otro dice, no, pero es que para mí el amor pues es una cosa que no se puede concretar en una relación y tal, por otro lado es universal y tal, no puedo someterlo. No, tú no sabes de amor. Da igual.
Sobre esa falacia está edificada toda la cultura, como decía, que de eso no hay ninguna duda. Y está ahí. De ahí esa reacción de los artistas del siglo XX de intentar huir de esa falacia, es decir, no, el caso de Mondrian, no, aquí no se debe poner nada más y estas formas geométricas, me niego a ir más allá, porque entonces van a empezar a decir que se aparece aquí el espíritu, que se aparece Dios, que se aparece lo trascendente, que se aparece la humanidad. No, no. Es muy implícito esa. Y sirvió, en el caso de Dada, llegada y dice, no, a mí no me cuente historias. Todo lo que ha existido hasta ahora no me sirve para nada. Yo no me puedo fiar de nadie, porque ustedes, es una sociedad, la sociedad simbólica tradicional, la sociedad de la violencia, del dominio de unos sobre otros, ha producido nada más que una historia de destrucción. Y eso lo dice naturalmente en el año 16, en plena Primera Guerra Mundial, la Guerra Mundial en la que murió más gente, mucho más que en la Segunda Guerra Mundial. Porque, como es lógico en las sociedades tradicionales, los militares aplicaban conocimientos del siglo XIX a las fórmulas tecnológicas del siglo XX. Entonces pensaban que como en el siglo XIX, si tú hacías avanzar a un batallón de 500 hombres contra el enemigo que le disparaba balazos, morían aproximadamente el 25%. O sea, 100 y pico personas. Pero los otros 400 llegaban y mataban a los otros. Pero claro, cuando llegan en el siglo XX y aparecen las ametralladoras, bueno, pues resulta que mandan a 500 y los matan a todos. Pero en vez de aprender de la experiencia, eso es otra de las cosas de las que voy a hablar, en el caso de los horarios, no puedo pasar sin deciros algo sobre eso. La experiencia es el mundo de los horarios. La experiencia deformada, el mundo de los modernos, y el conocimiento, es decir, la ciencia, el mundo de los modernos. Esto es una cuestión clave. Esto lo empieza esta gente, como decía, a intentar adaptar. Pasa así. En ese momento, como digo, hay gente, el más parecido de lo que está haciendo este hombre es Tapis, que para ellos efectivamente esa idea de la escritura como tiene un planteamiento que en el caso de ellos es totalmente idealista y simbólico. ¿Te das cuenta? Es decir, ellos acaban con lo simbólico, pero mediante el uso, digamos, la elevación al absurdo, la reducción al absurdo. ¿Cómo? Demuestran que la utilización de signos que es presuntamente gloriosos, presuntamente trascendentes y tal, se agota en sí mismo. No hay una segunda lectura. A pesar de que ellos son los últimos artistas que consiguen que su obra llegue al no da más de la estación y es a convertirse en dinero. Es decir, son traducidas en pesetas constantes, y este hombre ya en los años 50, en los años 50, al principio de los 60, está ya en el MoMA de Nueva York, está vendiendo en Alemania, en Inglaterra, está vendiendo y tal. Es decir, pero insisto, como es que antes, creo que me he saltado de Ortega. Es que Ortega, cuando está diciendo el tema de la sociedad, lo que está diciendo Ortega es que la sociedad abstracta no es la sociedad oral. Y para él solo lo oral es humano. Por lo tanto, todo lo oral a partir de ahora y toda la sociedad tradicional, todas las clases dominantes de Europa, lo mantienen como la gran adquisición cultural y bloquean, ningunean, persiguen, en el caso de los nazis, manu militari, o en el caso de los soviéticos, igualmente, persiguen la propia producción del siglo XX. El siglo XX tiene en sí un montón de récords, pero el récord más triste es que los artistas, los poetas, los escritores, los grandes, digamos, innovadores y productores del siglo XX han sido más perseguidos que nunca. Es decir, la cultura del siglo XX no es la cultura producida del siglo XX, sino la cultura producida en otros siglos. De eso es lo que han hecho, aprovecharse de la tecnología. Puesto que la tecnología le permite reproducir las obras de Bach en discos, escuchemos a Bach, o a Mozart, o a Beethoven. Puesto que la industria del libro a partir de los años 50 tiene un desarrollo exponencial, por el cambio de la situación social y económica de la gente que puede comprar libros baratos, etcétera, etcétera, leamos a Garcilaso, leamos a Homero, etcétera, etcétera, pero no leamos a los escritores que están en los años 50, en los años 60, en los años 70. Cuando luego se dice, es que claro, es que los
Los escritores, los músicos, los poetas son unos minoritarios, son unos elitistas. O sea, ¿cómo no van a ser elitistas? Si han sido perseguidos físicamente, incluso, en un caso por hacer puramente política, en el caso del franquismo, del nazismo, los soviéticos, y en otro caso por razones puramente económicas. ¿Por qué? Porque naturalmente publicar Homero no hay que pagar derechos de autor, ni el autor te da el coñazo, ni te pide que la edición sea así o basado y tal, y encima tienes garantizados que en vez de vender 1000 ejemplares vas a vender 10.000. Pues publico Homero. Naturalmente. A ver, a mí me hace muchas veces cuando se habla de que, bueno, de las conspiraciones no existen y tal y igual. Bueno, en el siglo XX, la conspiración hecha por los docentes y sus representantes políticos para imponer lo que llaman los clásicos ha sido sistemática, han empleado miles y miles de millones de cualquier tipo de moneda hasta hoy y lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué es eso de que no hay conspiraciones? Hay conspiraciones cuando un montón de gente se beneficia de las cosas. ¿Cuál sería el problema? Si ahora de pronto dijeran, a ver, un gobierno muy radical dijera, a ver, vamos a examinar a nuestros catedráticos de literatura, de filología, etcétera, sobre los conocimientos que realmente merece la pena tener hoy, de aquí y ahora, de los artistas de aquí y de ahora. Naturalmente todos tendrían que mandarse a su casa, con elecciones anticipadas y que se vayan. Y vamos a empezar de cero. A eso no van a permitir. Ni siquiera el Estado va a hacer. Naturalmente va a hacer lo que hace la guerra, naturalmente cargarse el sistema. Y el que tenga dinero, pues que pague, que vaya a la escuela de función lenguaje. En ese sentido, la guerra para nosotros. Bueno, son una forma. Entonces, insisto, este hombre empieza, es una idea, esto es una intervención mía, tampoco yo quiero exagerar, de que esta utilización de los signos que hacen esta gente, los informalistas, cuando empiezan en los años 50 y 60, está claramente relacionada con su propia experiencia como poetas, surrealistas. Pero eso, hay esa evolución que les lleva a empezar a utilizar fórmulas ya más. En el caso de Millares es sobresaliente porque él da el siguiente paso, que es descubrir lo que después la semiótica ha llamado el icono. Descubrir la iconicidad como una existencia propia. Yo, a partir de estos conocimientos, lo llevo incluso más allá. Creo que el icono, el concepto icono es la base de cualquier articulación estética. Por ejemplo, en el lenguaje, especialmente el lenguaje poético y literario, la presencia de los iconos es importantísima. Por ejemplo, son iconos, lógicamente, todas las palabras, digamos, de uso muy común y muy repetitivo. Por ejemplo, los refranes, las frases hechas. Son icónicos porque tienen el mismo poder que los iconos visuales, es decir, son fórmulas, digamos, que son recibidas de una forma muy directa y sin esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo para entender que agua que no has de beber, déjala correr. Se lo entiende hasta un niño. Un esfuerzo. Que no pesan en la conciencia intelectual de la persona, es decir, no hacen un sitio, como sí sucede con los conceptos puros. Si uno se dedica a estudiar a Hegel durante 10 años, que no necesitaría para entenderlo, llegará un momento en que Hegel lo ocupará todo. Y uno tendrá que hacer un gran esfuerzo para hacerle lugar. De hecho, sabemos, por razones fisiológicas, que el esfuerzo intelectual continuado de las personas más capaces y más habituadas no supera los 45 minutos. A los 45 minutos, el nivel de proteínas que tenemos en el cerebro se ha consumido y empieza a bajar, de tal forma que, por ejemplo, uno puede utilizar muy bien cualquier libro de Hegel, por ejemplo, como lectura previa antes de dormirse. Le deja totalmente preparado. Cosa que no sucede con los iconos. El ejemplo más glorioso del icono, naturalmente, la televisión y el cine. Son profundamente icónicos. Lo que se dice allí, no hay que hacer un esfuerzo para entenderlo, incluso lo puede leer, entender perfectamente una película en inglés, incluso en alemán y tal, porque, bueno, no puede disfrutar. Ya no me importa mucho. No digamos ahora estas explosiones. Pero naturalmente, también la pintura y sobre todo, naturalmente,
el gran invento del siglo XX, que es la publicidad. La publicidad es lo que conforma esa línea, es, digamos, la gente que traduce a lo práctico esa otra línea, la línea semántica, el arte, la poesía y la música. Y eso está claro, es la relación imagen y palabra. Esta chica lo ha hecho aquí, las fotos. Desde mi punto de vista, tenía que haber hecho mayor esfuerzo para que los textos fueran más breves. Que si no lo hace, ¿cómo lo va a leer? Estamos listos. Pero entonces, Millares es el primero que de una forma más potente incluso que Tapias, toma conciencia de que lo importante es que tú tienes que organizar el cuadro de forma que se convierta en un icono, en una referencia que quede. La fuerza del icono es que una vez que lo recibimos ya no podemos prescindir, es decir, no podemos echarlo. Los iconos nos poseen. Ahí está toda esa historia, naturalmente se cuentan de los terrores, de la gente que ha visto una imagen y está, digamos, machacada por ella, etc. Porque además parece ser, que es que igual que no conservamos todo lo que hemos leído y todo lo que hemos escuchado, guardamos una especie de traducción. Y solo con eso, la gente que ya tenga una cierta edad, hacer la experiencia de leer un libro que leyerais a los 8 o 10 años. A ver qué es lo que recordáis del libro y qué es realmente lo que pone el libro. Lo que tenéis es una síntesis, bueno, peculiar. Sin embargo, las imágenes las conservamos tal como son. Y las conservamos como. Es muy parecido al olfato. El olfato tiene esa peculiaridad también. De tal forma que uno de pronto un día, después de 30 años y tal, oye, huele una cosa y tal, y de pronto le aparece la idea de hace 30 años. La experiencia. Pues este es una... Así que en el caso del olfato, naturalmente lo hemos perdido porque vivimos en unos entornos en los cuales ya no somos necesarios, sino que es contraproducente. Bueno, la gente se ha dado cerca que si tenemos un olfato muy penetrante, pues es peor para nosotros. Sí. No, deja esto. No, deja este. Bien, esta es el gran descubrimiento de Millares. ¿Cómo lo hace? Utilizando una materia, digamos, muy universal, la arpillera, la brea, un color antipictórico, o sea, el negro. El negro, por definición, no es un color para los pintores, igual que el blanco. Una paleta no hace falta tener negros, tiene a veces y tal, para las cosas, para dibujar, no tiene que pintar. Porque incluso con los claroscuros, toda la pintura barroca, etcétera y tal, tiene una importancia relativa. Es como, digamos, el anticuadro y el cuadro. Él lo empieza a hacer y se nota que empieza a hacer formas casi siempre antropomórficas. ¿Por qué? Porque su nivel de abstracción aún no es suficientemente alto. O sea, en realidad, estrictamente, el informalismo no es una pintura abstracta. Es una pintura concreta, es decir, una pintura que muestra cosas, objetos que ya existen y que, por tanto, no son abstracciones, no es una abstracción. La arpillera no es una abstracción, es un producto industrial, primitivo y tal, pero es hacia el último término, el entramado de la arpillera podría ser interpretado como, sí, una forma abstracta. Bueno, eso es lo que él pretende. Entonces, esa situación la lleva en lo siguiente, ¿no? Y entonces, él está luchando por encontrar siempre fórmulas de referencia, ¿no? Esas fórmulas, esos iconos que pueden ser, en principio parece ser que eran las momias guanches que se habían encontrado en algunas cuevas. Es lo que, la primera idea, que eso no tiene ninguna importancia. Afortunadamente, lo que pretende decir un artista, un escritor o un poeta no tiene mayor importancia, porque lo que importa es que lo que nosotros vemos es lo que él dice. Es decir, él está bien enterarse de lo que dice. Es una parte más de la historia, además muy interesante. Pero, bueno, eso es como toda la sociedad, cada sociedad interpreta según su código. Naturalmente que la gente, el tema de la polisemia es muy atrayente para los propios productores de estética. ¿Por qué? O porque les permite quedar en un limbo así, ¿no? Esta gente, estos pintores fueron los primeros que en esos años empezaron a decir que ellos no tenían nada que decir sobre su obra, que su obra hablaba por ellos. Recuerdo que en los años 60, cuando empecé a conocer a esta gente y tal, yo les decía, pues no le veo la boca al cuadro. Y tal. ¿No será que es que no tienes nada que decir?
¿Cuál es el problema de la pintura abstracta en sus primeros momentos? Que, como tiene un planteamiento idealista, busca fórmulas trascendentes para justificarse, para que no digan, esto es una broma, que les decía. Entonces empieza a decir, por ejemplo, no, es que yo, la abstracción, los abstractos norteamericanos, es que lo que hago es expresar mi yo más interior. Fijaos lo que son las cosas de la vida. 40 años después, eso es lo que dicen los futbolistas. Voy a dar todo lo que tengo dentro de mí, voy a ser yo mismo, etc. Eso es lo que decían hace 50 años los pintores abstractos, y ahora lo dicen los futbolistas. Lo cual demuestra lo que yo decía antes, que es decir, sin cultura primitiva, sin cultura inicial, no hay cultura posterior, no hay consumo. El consumo tiene que basarse sobre. El siguiente. Este hombre entonces bascula con estas fórmulas, el blanco y el negro, como insisto, estas líneas que, bueno, que recuerdan eso, y estas fórmulas, ya digo, intentando ver ahí momias o algo. El tema del color y de la arpillera es lógico que él lo vivió porque vivió en Arrecife, vivió en Las Palmas y tal, en ese sitio. Naturalmente, ese tipo de cosas están muy presentes, ¿no? Solo hay que verlas, ¿no? Yo recuerdo que en los años 60 incluso se llegaba a decir que, bueno, esto era una interpretación del alma española, ¿no? En el sentido de que el blanco y el negro, y los austrias, oiga, pero si los austrias eran de Bélgica. Lo que trajeron de los vestidos blancos y negros de los reyes y tal y cual fue un invento flamenco. Es decir, lo español no era eso, ni lo ha sido después. ¿Qué es eso de que ir vestido de negro es español? Ir vestido de negro es una cosa de pobres. Es decir, la gente de los pueblos tenía un vestido, un solo traje, porque como no tenía más que dinero para uno, le tenía que servir para todo. Para bautizos, para bodas y para entierros. ¿Qué cambio le van a quitar? Por tanto, el negro y el blanco era lo que era, punto. Pero bueno, insisto, afortunadamente las interpretaciones son libres. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, eso es así. Este ya es una época posterior, ya es lo que hizo en los 60, finales de los 50 y tal, cuando ya se viene a Madrid y entonces se entra a formar parte que es uno de los fundadores del Grupo El Paso, que es un invento de los Marchal de la época, que se da cuenta de que es lo que se lleva a nivel europeo y americano y tal, que se forma en el grupo y tal, y se hace el Grupo El Paso, un grupo internacional, que además tuvo una gran suerte, y es que coincidió con la etapa de mayor apoyo gubernamental a lo que se llamaba la pintura abstracta, que ha existido en el siglo XX y posiblemente existirá. Hay todo tipo de teorías sobre eso. Una de ellas dice que fue una cosa de los americanos, una idea de la CIA, que a través del Departamento de Estado convenció a todos los países europeos de que había que apoyar la pintura abstracta como demostración de que la pintura abstracta era la pintura de la democracia y el realismo socialista era de los países comunistas que como no tenían libertad, no dejaban que la gente hiciera pintura abstracta. Bueno, la idea de que Pollock fue llevado a la Bienal de Venecia, efectivamente por la CIA, pues lo tenía fundamento, y naturalmente seguramente no se enteró. Pero tiene su lógica. De hecho, aquí en España, contra lo que podía suponer este tipo de gente, Tapies, Saura, Viola, todos los grupos, rap, etcétera, etcétera, fueron patrocinados fuera de España, por el gobierno, por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Que curiosamente el Ministerio de Asuntos Exteriores aún tiene actividad cultural, ya sabéis que hace exposiciones fuera de España, llama a pintores, y de hecho, por ejemplo, la Bienal de Venecia en realidad lo controlan ellos. Si queréis que os lleven a la Bienal de Venecia, tenéis que tener relación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo me lo estoy pensando. Bien, entonces esta gente, claro, se beneficia de pronto. Y de hecho, Millares es uno de los que más lo sufre. Millares es un hombre que muere en el año 72 en un momento de auténtico, digamos, callejón sin salida de su cultura. Las arpilleras y estos planteamientos que como mucho tienen lo terroso y tal, las tierras sienas y tal, y lo negro y lo blanco y la arpillera y tal, o sea, ¿qué es lo que le pide por otro lado? Los marchar, lo que se vende, o sea, ya no tiene salida. Es decir, o tiene que empezar de nuevo, tiene que dar el salto. Pero bueno, afortunadamente para él se muere. Para él como pintor. Esto es curioso.
Tapias no tuvo tanta suerte y claro, se tuvo que seguir repitiendo esta obra. De hecho, creo que en Cataluña finalmente le van a llamar el gran masón, es decir, el gran albañil, porque es el que ha hecho más tapias, ¿verdad? Más tapias, más paredes. Esa es la forma de reconocer que sí. Bien, él se encuentra en esa situación y tal, insisto, pero claro, la formación que ha hecho es leche. El problema que hay es que todo artista, todo escritor, todo poeta y tal, tiene que conjugar de alguna forma, normalmente no lo consiguen hacer y va muy mal, claro, conjugar lo que es su propia vida, su propia experiencia con la vida de los demás, la experiencia de los demás, lo que los demás esperan de él, cómo lo ven, etcétera, etcétera, ¿no? Y los resultados suelen ser muy negativos. Los pintores que consiguen hacerlo, pues sí, se hacen famosos y tal y cual, se convierten en profesionales, que es justo lo contrario de lo que han sido los artistas del siglo XX. Ningún gran artista del siglo XX es un profesional. Hay gente que dice que Picasso es un profesional, pero desde el punto de vista no es un artista. Para gente como Polo no solo era un profesional, era un pobre borracho, enfermo mental, pero pasa igual con los sexuales. Si una forma de saber quién no es un gran escritor es mirar la lista de los premios Nobel. Pero esta es la cuestión. Este hombre ha conseguido un nivel de iconicidad que llega a todo el mundo, y esa es la gran virtud del icono, insisto. Porque claro, uno puede hacer una imagen, como pasa con el tema con el arte conceptual, que está en un nivel súper abstracto y tal, pero claro, la gente común. Hay los críticos que han estudiado el arte del siglo XX se quejan, por ejemplo, de que la gente, si ve una cosa verde, dice que dónde está la vaca, que eso es un plano. Y que eso no sucedía en la pintura anterior, lo cual no es cierto. De siempre, la gente cuando ha visto las meninas, la gente común, los no especialistas, lo que han visto es una serie de gente vestida de una forma muy peculiar, con un gran colorido, una gran forma y tal, y eso le produce, es un icono agradable. Normalmente, incluso los fusilamientos de la Moncloa, de mayo, tienen una fuerza evidente. Ahora, que la gente ahí interpreta lo que la pintura tiene en sí misma de pintura y no otra cosa, lo estético, como idea. La gente es capaz de consumir lo estético, pero no tiene ningún interés, ni ninguna necesidad de interpretarlo, analizarlo, ni comprenderlo. Lo estético es otro punto. ¿Cuál es el nivel que uno quiere producir? Eso ya depende. Si uno quiere producir bestseller, pues se hagan como la fórmula de bestseller. Claro, ¿qué pasa? Hay que trabajar, ¿no? Fórmula bestseller. Trabajar mucho. Si uno lo que quiere es pintar una pintura X que sabe que se vende y tal, bueno, eso no, desde el punto de vista individual a nadie se le puede criticar por lo que haga. Tiene derecho a hacer lo que le da la gana. Ahora bien, desde el punto de vista del análisis de la historia, la gente que tenemos el feo vicio de analizar a los demás, de interpretarlos y tal, es un vicio muy mal visto en la sociedad oral. Lo peor visto en la sociedad es hablar de los demás, si no están presentes. Hablar mal, en definitiva. Decir las cosas como son. Decir, fulana es que está muy gorda, o tal, está coja, o ya no oye, etcétera y tal. Eso es muy susto. Eso puede decir. No lo sabe, pero nadie lo dice. Ahora llegamos a otro nivel. Esta gente, sin embargo, insisto, lo ha conseguido. Ha conseguido una pintura que casi que sería eso, espiritual, es decir, que ya es eterna, que ha superado todos los niveles, es el gran pintor. Eso que le gusta a todos los historiadores, ¿no? Es decir, que es un gran hombre. Yo, siempre me ha llamado mucho la atención que los intelectuales tengamos que seguir utilizando las comparaciones y los ejemplos de las sociedades más primitivas. Consideramos que lo grande es mejor que lo pequeño, últimamente. Un gran hombre. ¿Qué significa grande? Eso naturalmente está relacionado con los hombres, supongo, con el pene y ese tipo de cosas y tal, ¿no? Pues está relacionado con los animales. Una vaca grande es mejor que una vaca pequeña, claro, cabe. Pero en la cultura, aún decir grande, aún decir todo ese tipo de adjetivos que utilizamos continuamente, es que no hemos superado esa sociedad oral de la cual venimos. Estamos ahí, mucho de lo que
exactamente, no sé. Porque, dicho sea de paso, los orales son más felices que los externos. Porque viven en un mundo de relaciones difusas, de colores agradables, de palabras que da igual lo que signifiquen, etc. Mientras que los abstractos se creen realmente que las cosas son como son, una cosa significa una cosa y no la otra, las leyes hay que cumplirlas, las fórmulas hay que entenderlas y utilizarlas, y todo eso da mucho estrés. Yo, cuando me dijo la primera vez Bottini el tema de la lectura, empecé a plantearme, que elegí el título que hemos hablado de Italia y los cuadros, la posibilidad de hacer una auténtica lectura. Ya os he dicho antes, lo he avisado, que yo leo tachaduras. Entonces, un amigo mío, mi amigo me dijo, ya solo te falta leer paredes. Porque si son de tapias, las leo seguro. ¿Verdad? Porque, en definitiva, ¿qué es leerlas? Volvemos al principio. Utilizar un código. Si yo utilizo un código y lo aplico a este código, me saldrá un resultado. ¿Cuál es aquí la dificultad? La dificultad fundamentalmente es que aquí hay varios niveles de lectura. Desde mi punto de vista estarían esos especies de grafismos, escrituras, que tienen la división que hace del cielo y la tierra por otro, lo matérico, lo espiritual, y naturalmente la parte central de la tela envuelta, de tal forma que habría que utilizar la tecnología para intentar hacer. Como aquí en este momento no tenemos que lugar, voy a hacer un intento tal cual, hacer una lectura de distintos niveles, pero que en realidad tenía que oírse de un solo nivel. Pues que la imagen la vemos de un solo golpe de vista, no necesitamos hacer un recorrido. Entonces esta lectura podría ser como